Bueno, buen día estudiantes, mi nombre es María Camila Susatama, soy psicóloga de profesión, especialista en psicología social, cooperación y atención comunitaria de la Universidad del Bosque. Tengo experiencia en el abordaje de estrategias psicosociales para la erradicación del trabajo infantil y ahorita me estoy desempeñando en acompañar a las personas con discapacidad del municipio de Madrid. Los voy a estar acompañando en este módulo llamado Discapacidad Psicosocial y para ello, digamos que abordaremos ciertas temáticas en torno a la tipología, la taxonomía que acoge todo el tema de discapacidad psicosocial. También abordaremos algunos marcos normativos que acogen y propenden el derecho efectivo de las personas con discapacidad y de igual forma daremos, digamos que ciertas pautas para el abordaje de ajustes razonables en el desarrollo de estrategias que puedan abordar de forma significativa el trabajo y el manejo de las personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, ¿qué es la discapacidad psicosocial? Como mínimamente debemos conocer a qué se refiere cuando se habla o se referencia a este tipo de diagnóstico. Como tal, referencia, digamos, a todas las personas con cierto diagnóstico asociado a un trastorno de salud mental. ¿De qué forma se puede referir este trastorno mental? De cierta forma, las personas a las cuales acogen este diagnóstico han sufrido los efectos de factores sociales negativos tales como el estigma, la discriminación y la exclusión. Vuelvo y reitero, factores sociales negativos a los cuales se le ha asociado este tipo de discapacidad. A partir de esto, la discapacidad psicosocial, digamos que aparece dentro de ciertos paradigmas, dentro de ciertos enfoques de discapacidad, los cuales han tenido cierta trayectoria y cierta acogida a nivel de los años. Recordemos que en un primer momento hablamos de varios siglos, de varios años, desde las perspectivas místicas y mitológicas, se conocía o se hacía referencia a las percepciones religiosas, ¿sí? A que la discapacidad aparecía de cierta forma en torno a un castigo divino o fruto de los errores de los familiares. A partir de esto, digamos que esa carga social y ese señalamiento social para las personas con discapacidad psicosocial, lo que generó en ellos fue aislamiento total, baja autoestima, de cierta forma fueron considerados como personas incapaces de desarrollar sus propias habilidades y generarle un aporte positivo a la sociedad. Enseguida apareció la perspectiva rehabilitadora o, como bien se conoce, la médico rehabilitador. Esta, digamos que se trabajó bajo el diagnóstico médico, en donde fue equiparado a la enfermedad con la discapacidad y de allí que derivaba solamente a que se tenía la visión de que la persona con discapacidad psicosocial debía ser curada o debía ser rehabilitada para que cumplieran con los estándares mínimos de normalización. Entonces, a partir de esta perspectiva médica, se consideró que la discapacidad pues, era un problema individual y no de un problema que surge a partir de las barreras de las cuales actualmente somos partícipes, como la barrera comunicativa, la barrera actitudinal y la barrera arquitectónica o física. Bueno, en un tercer momento, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la perspectiva social. Esta perspectiva social, digamos, ¿de qué nos habla o qué acoge? En un primer momento, pues fue surgida bajo las Naciones Unidas en el 2006, dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención, el resultado primordial fue que la discapacidad surgía a partir de dos elementos. Uno, de la caracterización propia de las personas con discapacidad y dos, pues de las barreras del entorno a las cuales ya le hicimos mención. Entonces, de allí se comprendió que las personas con discapacidad, pues uno, no eran enfermas, porque reiteremos, la enfermedad tiene cura y de cierta forma la discapacidad va a ser una característica por la cual la persona va a tener por el resto de su vida.
Se comprendió que no es un tema netamente de salud, a lo cual pues sencillamente no tendría que ser un problema individual. Después de ello, a partir de esta perspectiva social se acogió el marco de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Entonces aquí ellas pasan a ser, digamos que, sujetos de derechos activos en sociedad, pues que requieren de ciertos ajustes razonables para la participación plena y efectiva en la sociedad. Actualmente, pleno 2019, este modelo fue llamado Modelo Universal de la Discapacidad. Entonces, se acogió bajo la Organización Mundial de la Salud, que se podría diferenciar o diferir a la discapacidad bajo 7 tipologías. Las vamos a recordar. Surge la discapacidad intelectual, la cual acoge ciertos retardos en torno a habilidades cognitivas o a ciertos síndromes que podrían afectar de manera significativa algunas características de la cognición. Aparece también la discapacidad de tipo sensorial, la cual acoge la ceguera o la baja visión. También está la discapacidad auditiva, que acoge a las personas que tienen pérdida total de audición, sordera profunda o hipoacusia, los cuales tienen cierto residuo auditivo. También aparece la discapacidad física, en donde se encuentra la discapacidad neuromuscular y la discapacidad osteomuscular. También aparece lo que se conocía antiguamente como el autismo. Actualmente lo reconocemos como trastorno generalizado del desarrollo. De igual forma surge la discapacidad múltiple, que puede acoger 2 o 3 tipos de discapacidad, las cuales ya les he hecho mención. La sordoceguera y por último esta que denominamos discapacidad psicosocial. Entonces, desde este modelo universal pues se entendió que la discapacidad es una característica propia de la condición humana. Entonces, para tener cierta claridad de lo que es la discapacidad psicosocial, pues tenemos que hacer un preámbulo de lo que no es discapacidad psicosocial dentro del ámbito escolar, dentro de la educación inclusiva. En algunas oportunidades nos han referenciado que el trastorno de déficit de atención por hiperactividad fue considerado como una discapacidad. No lo es, puesto que este trastorno, digamos que acoge ciertas diferenciaciones en torno al desarrollo neuronal de los chicos. Este trastorno lo que tiene es que su comorbilidad acoge ciertas alteraciones conductuales, ciertas características cognitivas, ¿sí? Y que adicional de eso también se confundió con las dificultades del aprendizaje, dificultades para desarrollar actividades de lectura, a lo que se le conoce como dislexia, dificultades en torno a la adquisición de habilidades en la escritura, a lo que se le conoce como disgrafia, o dificultades en torno a la adquisición de habilidades para el cálculo matemático, discalculia. Digamos que todas estas dificultades de aprendizajes o las dificultades en torno a este trastorno del déficit de atención por hiperactividad, lo que hacía en los niños o lo que hacen los niños es, de cierta forma, baja su autorregulación emocional, baja capacidad de inhibición de respuestas, inhibición de estímulos, a inhibición de seguimiento de normas, de instrucciones y de actividades que surgen bajo la escolaridad. Entonces, estas dificultades en el aprendizaje tienden a ser transitorias. ¿Qué indica eso? Que en algún momento el niño va a ser capaz por sus propias habilidades y por los apoyos que le genere los docentes y los mismos papás, para que ellos puedan nuevamente recobrar esas habilidades en el aprendizaje. La discapacidad, vuelvo y les reitero, es una condición a la cual la persona siempre va a tener por el resto de la vida. Entonces, por eso no se podría considerar discapacidad psicosocial a este tipo de dificultades en el aprendizaje. Entonces, a la fecha, digamos que no existen pruebas o antecedentes biológicos sobre pues, el origen de los trastornos mentales, pero pues sí se encuentra una clasificación en el CIE-10, el cual conocemos como la Clasificación Internacional de las Enfermedades.
el DSM-5 en su quinta versión, la cual surgió hace más o menos 2 años, 3 años. Este es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales a nivel mundial, para los que los quieran referenciar. Entonces, a partir de este último manual, digamos que nos corrobora que existen gran variedad de trastornos mentales, cada uno pues con manifestaciones diferentes, los cuales se agrupan y se apoyan en torno a los signos y a los síntomas de la persona. Recordemos la diferencia entre signos y síntomas. Los signos, digamos que acogen todas esas manifestaciones objetivas que puede tener un especialista de la salud en torno a la exploración médica que él pueda desarrollar personalmente pues con la persona con discapacidad. Y los síntomas son todos aquellos elementos subjetivos a los cuales la persona puede manifestarle o puede generar esa percepción al doctor de lo que pueda estar sintiendo en algún momento. Algunas características de la discapacidad psicosocial: podríamos estar hablando del cambio radical de la personalidad, de las costumbres y de los hábitos. Recordemos que todas estas características hacen parte fundamental de nuestro desarrollo como persona y pues las adquirimos en nuestro entorno familiar. Otra característica es que las personas experimentan o han experimentado cambios de ánimo, miedo, en algunas ocasiones escuchan voces, ¿sí? En algunas ocasiones presentan visiones o alteraciones de forma significativa en su pensamiento. De igual forma, digamos que las personas han manifestado sentimientos de tristeza prolongados, características de insomnio o excesiva concilio del sueño, situaciones en las cuales pues generalmente manifiestan ciertos sentimientos de apatía o, en su lado opuesto, sentimientos de euforia. Como todos estos sentimientos y todas estas manifestaciones ocurren mediante los procesos cognitivos, evidentemente también va a tener ciertas manifestaciones fisiológicas, como cuáles: aumento en la respuesta cardíaca, aumento en la respuesta hormonal, por ejemplo, sudoración excesiva y demás. Esto como características principales de la discapacidad. Entonces, se pueden abordar 5 clasificaciones dentro de la discapacidad psicosocial, ¿como cuáles? En un primer momento se abordó la depresión, la cual es considerada, digamos, que el trastorno mental más frecuente. Este se presenta mayormente en las mujeres que en los hombres. Algunas características o manifestaciones que puede tener la persona es pérdida de apetito, cansancio prolongado, falta de concentración en actividades básicas cotidianas, sentimientos de culpa por actividades o sucesos que de cierta medida ellos no tienen ninguna vinculación central, pero que dentro de su cognición hacen que pueda surgir estos sentimientos de culpa. Baja autoestima, bajo autorrechazo de lo que puedo llegar a darle a la sociedad, de lo que puedo llegar a ser yo como ser humano, tristeza prolongada, pérdida de intereses a nivel laboral, a nivel académico, a nivel emocional, a nivel de pareja, trastornos del sueño y del apetito y, vuelvo y reitero, falta de concentración en actividades mínimas. La depresión puede afectar de forma significativa las capacidades de llevar a cabo las actividades en las cuales a diario nos enfrentamos, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones académicas y por ende pues en las relaciones del entorno familiar. En un segundo momento aparece el TAP, conocido también como trastorno afectivo bipolar o también se conoció como trastorno maníaco depresivo, pero como bien lo escuchan, maníaco depresivo suena un poco hostil, suena segregador y suena señalador, entonces por eso se consideró más pertinente llamarlo trastorno afectivo bipolar. Este trastorno lo que afecta son los mecanismos como tal de la regulación del estado de ánimo, afecta a los mecanismos a los cuales la persona puede tener un cambio abrupto de episodios eufóricos a episodios prolongados de tristeza. La clave y el reconocimiento de este trastorno es que estos episodios
son prolongados. ¿Qué significa que sean prolongados? Que su manifestación no puede ser mínima a 3 meses. Enseguida se pasó al trastorno de ansiedad, el cual está caracterizado, digamos que por una emoción de anticipación hacia el futuro. Entonces, la persona lo que manifiesta es preocupación excesiva, miedos intensos, miedos continuos a lo que posiblemente podrá pasar hoy, mañana o en unas semanas, ¿sí? Se caracteriza porque la persona pierde como tal el control de manifestar sentimientos y emociones acorde a lo que está vivenciando. Bueno, aparece por otro momento la psicosis. La psicosis es denominada, digamos, como tal, una característica en la que la persona pierde el contacto total con la realidad. Tiende a tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo y de quién es esa persona, a lo cual se le denominó delirios. Tiende a no escuchar cosas que existen, también se le denomina alucinaciones, y de allí se desprende una rama a la cual se le denominó esquizofrenia. La esquizofrenia generalmente, digamos que inicia en adultos jóvenes, es una condición de salud crónica, a lo cual digamos que va a permanecer por su vida. Entonces, las personas en algunas ocasiones alternan sus crisis con periodos asintomáticos. Lo que caracteriza este tipo de diagnóstico es que las personas van a tener ideas delirantes, a lo cual, digamos, las personas de cierta forma van a creer que están siendo perseguidas, algunas creen que tienen poderes súper especiales, algunas otras consideran que tienen alucinaciones, entonces perciben algo que no está existente. Algunas de esas alucinaciones, a las más frecuentes a las cuales nosotros podemos evidenciar, es que pueden oír o decir cosas agradables o desagradables. También pueden generar sensibilidad inusual ante estímulos, ruidos, olores, luces y pues demás estímulos que podrían estar sintiendo la persona. Alteraciones en el pensamiento, digamos que pueden tener pérdida en el hilo conductor de alguna conversación, se pueden saltar de un tema a otro y pues por ende tienen pérdida de asociaciones verbales. A partir de la esquizofrenia se desprende bajo 3 modalidades. La esquizofrenia paranoide, su característica principal son las alucinaciones auditivas e ideas delirantes a las cuales ya les hicimos alucinación, y en algunas ocasiones, no en todas las personas, se pierde capacidad cognitiva y de expresión en torno a la afectividad. La esquizofrenia desorganizada se caracteriza por tener las personas un lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado, son personas que eventualmente tienen afectividad plana, de pronto en algunas ocasiones presentan risas inmotivadas por eventos precisos, no consideran que llevan una relación o un hilo conductor de lo que se habla. La esquizofrenia catatónica, la característica principal de esta es que presenta alteraciones a nivel psicomotor, como posturas rígidas, raras, inapropiadas, inexpresividad, muecas llamativas, y generalmente las personas generan un negativismo excesivo, un negativismo extremo de lo que pueden llegar a solucionar o de lo que pueden llegar a manifestar ante la sociedad. Pero todo esto es a causa de los estigmas y del rechazo que la misma sociedad les ha generado. Entonces, posibles factores de riesgo. Vale aclarar que la discapacidad en cualquier momento de nuestras vidas puede llegar. Puede ocurrir bajo ciertos factores, como cuáles: antecedentes de alguna enfermedad de un pariente consanguíneo, mamá, papá, hermano, abuela o abuelo, que en algún momento pudiesen estar sintiendo o manifestando algunas características a las cuales mencioné anteriormente. Daño cerebral como una consecuencia de una lesión grave. Ahí hacemos
atribución a los accidentes cerebrovasculares. Recordemos que cuando existe ese tipo de accidentes, lo que hace es un deterioro cognitivo en alguna de nuestras partes de nuestra corteza cerebral. Y pues dependiendo del tipo de lesión, asimismo digamos que van a ser sus manifestaciones cognitivas, sus manifestaciones en coordinación, sus manifestaciones a nivel en el habla y pues demás. Las situaciones estresantes de la vida y a las cuales digamos que podrían referenciarse mayor número de acogida de personas con discapacidad psicosocial en torno a la aparición de desencadenantes a partir de la pérdida de algún ser querido, de mamá, papá, de algún hijo, inclusive la ruptura amorosa pues, de su pareja. De igual forma también podría estarse ahí metiendo la pérdida de algún trabajo o el cambio de domicilio, el cambio de residencia pues, de la persona con discapacidad. El consumo de alcohol o de drogas. Pues claramente tiene que ser en un excesivo consumo para que pueda llegar a afectar de alguna forma significativa nuestro control. Tumores o quistes cerebrales. Lo referencian de gran forma a las personas mayores, los adultos mayores, en torno a la demencia o en torno al mal de Alzheimer. Bueno, vale aclarar que es importante tener en cuenta algunos tips o algunas aclaraciones en torno a este diagnóstico. Cosas que debemos saber. Cualquier diagnóstico debe ser mediado por un especialista de la salud. ¿Qué significa eso? Que no cualquier médico, o mejor dicho, un médico general no puede generar un tipo de este diagnóstico, porque se requiere de una valoración neuropsicológica, neuropsiquiatra, en donde cumplan con ciertos criterios para hacer pertinente el diagnóstico y sobre todo acertado con las características de la persona. Las personas con discapacidad son peligrosas o son agresivas. Esa es una pregunta frecuente a la cual digamos que llegan a preguntarse en la sociedad. Entonces pues la respuesta es no. En la medida en que la sociedad, es no porque a medida que la sociedad nos ha alimentado o nos ha llenado de esos prejuicios en los que la falta de información, la información imparcial, la información amarillista ha logrado que este prejuicio se asocie a que la peligrosidad es igual a enfermedad mental, y lo cual convoca o provoca que este concepto negativo genere un rechazo ante la sociedad. Digamos que contrariamente a este prejuicio, las personas con discapacidad psicosocial, la mayoría de sus veces son personas retraídas, un poco apáticas, evitan el contacto interpersonal. De pronto solo en determinadas circunstancias, especialmente si no reciben un tratamiento farmacológico, digamos que sí pueden manifestar ciertas características agresivas, pero pues todo es en torno a sus características y a las necesidades que presente la persona. Es importante adoptar una actitud segura, una actitud tranquila y firme, hablarle en voz baja, no amenazante, intentar centrar la atención en una conversación o actividades de interés, saber qué le gusta, saber para qué se considera bueno la persona, entablar una conversación a profundidad con la familia, que la familia nos pueda identificar, bueno, mi hijo es bueno para esta cosa, mi hijo yo considero que podría potenciar sus habilidades en torno a esta actividad y demás. Conocer la discapacidad y las necesidades de la persona. Importante, conocer la discapacidad desde el último modelo o paradigma el cual abordamos iniciando esta sesión, desde el modelo social, porque si nos vamos a centrar en torno al modelo rehabilitador o al modelo tradicional, nos quedaríamos en la caja de que la discapacidad psicosocial es una discapacidad la cual tiene cura o es una discapacidad a la cual la persona se considera como enferma, y no es así. Conocer la ruta de apoyo eficaz para el tratamiento de cada diagnóstico. Entonces ahorita en un segundo momento abordaremos cuál sería la ruta adecuada para el apoyo psicosocial y el trabajo de las personas con discapacidad psicosocial, y de qué forma en el entorno educativo inclusivo podríamos generar este tipo de avances. Bueno,
Dentro de algunos marcos normativos, entonces podemos referenciar en un primer momento la Ley 1616 de 2013, el cual se expone como la Ley de Salud Mental, y esta pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. Esta ley también pretende generar atención integral o integrada en salud desde el ámbito, obviamente, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También se trabaja bajo 3 modalidades desde este marco normativo: desde la promoción de la salud mental, encontrando que es importante conocer las necesidades de las personas y por ende conocer asimismo los medios para la satisfacción de esas necesidades. Aquí es importante tener el apoyo y reconocer los enfoques de los derechos territoriales y poblacionales y desarrollar este tipo de estrategias acorde a su ciclo vital. En la segunda estrategia de prevención, acoge todas las intervenciones en torno a factores de riesgo, en torno al reconocimiento temprano de factores protectores. De igual forma está dirigido para las personas con discapacidad, para sus familiares y para sus colectivos. En esta etapa de prevención es importante que se conozca un diagnóstico precoz, un tratamiento integral y funcional de la persona y pues una rehabilitación en todo el tema de salud y inclusión social. Desde la atención integral, esta incide en la concurrencia del talento humano, de los recursos suficientes y pertinentes en la salud que puedan responder a las necesidades básicas de la población con este tipo de diagnóstico. Enseguida nos aparece la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en el cual se establecen, digamos, que las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de esta ley estatutaria, lo que se acordó es que iba a ser implementada bajo los principios básicos del ser humano, como cuáles: el respeto, la autonomía individual, de poder decir sí, yo puedo ser autónomo en tales y tales aspectos, sí, yo puedo tener mi habilidad propia de tomar mis propias decisiones, sí, yo puedo llegar a ser una persona independiente desde que yo tenga los apoyos necesarios, desde que yo tenga una rehabilitación integral. También se fundamentó en derechos en torno a la protección, en derechos en torno a la no discriminación, en derechos a la solidaridad, en derecho a la accesibilidad y pues sobre todo a la aceptación de las diferencias y la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los escenarios sociales. De igual forma, esta ley estatutaria trabaja bajo la medida de inclusión de las personas con discapacidad en torno a la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Recordemos que esta rehabilitación consiste en el desarrollo de estrategias de desarrollo socioeconómico, de inclusión social, en donde lo que se pretende pues es satisfacer las necesidades básicas de la persona, generando oportunidades y desarrollo de capacidades de las mismas. ¿Cuál es el plus de esta ley estatutaria? El goce efectivo de derechos en temas como la educación inclusiva, la rehabilitación en salud, la participación en escenarios de inclusión social, como recreación, como deporte, como cultura. Es importante que nosotros podamos entender que bajo este modelo social, uno de los plus o uno de los encaminantes a que la persona pueda hacer este goce efectivo de derechos es que pueda ser partícipe de todos estos escenarios en su diario vivir. Por ende, también pertenecer al registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, el cual está regido por el Ministerio de Salud. Y la inclusión laboral. Desde la inclusión laboral es importante para las personas obviamente mayores de 18 años, si cumple, se aplica con ciertas características,
a las cuales las personas puedan recibir capacitación, puedan recibir formación para el trabajo, puedan recibir acceso a la comunicación, a la información, a la accesibilidad ambiental y arquitectónica. Es importante tenerlo en cuenta. Desde eso también involucrar la participación de otros entes intersectoriales, promotores de liderazgo, aprovechar los sistemas judiciales, legislativos y sociales del país. Entonces, tener muy claro qué nos acoge, qué nos brinda este tipo de leyes. Listo. De igual forma, aparece el decreto 1421. Este decreto, digamos que aparece hace muy poco, más o menos en agosto de ese año. En este se reglamenta el marco de la educación inclusiva de la población con discapacidad. Entonces acá lo que impulsan es a que todas las instituciones públicas o privadas deben garantizar la accesibilidad de todos los niños, niñas y adolescentes a cualquier institución. ¿Desde dónde? Favorecer las trayectorias educativas de estos niños en su ingreso, en su permanencia, en su promoción y en su ingreso del sistema educativo. Entonces, se tiene que hablar de accesibilidad, entonces para las personas con discapacidad física, con discapacidad visual, que ocurran ciertos apoyos, la infraestructura esté adecuada a sus necesidades, que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes puedan tener un PIAR que pueda servir como herramienta de apoyo para la planeación pedagógica de las personas con discapacidad y pues asimismo que se puedan surgir de ciertos ajustes razonables para favorecer pues su proceso de su desarrollo y de su aprendizaje en este escenario escolar. Recordemos que esos ajustes razonables son todas aquellas manifestaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas para la persona con discapacidad desde sus características propias. Los ajustes razonables no son los mismos para todos los niños con discapacidad psicosocial. ¿Listo? Articulación y compromisos mínimos desde el sistema educativo u agentes educativos, las personas con discapacidad y sus familias. Entonces, así como los niños tienen derecho a gozar de estas garantías en estos espacios educativos, pues las familias y ellos mismos también tienen que adquirir ciertos compromisos mínimos para este goce efectivo de la educación inclusiva. Entonces, una vez un niño sea vinculado al colegio, se tiene que hacer una articulación entre mamás, papás, sistema educativo, docentes, rectores, cuerpo administrativo y pues el niño, a qué compromisos se van a llegar para que el niño pueda tener una permanencia satisfactoria dentro de este escenario. Bueno, en un segundo momento abordaremos la atención de las personas con discapacidad psicosocial desde una perspectiva de los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias por su atención prestada y más adelante nos volveremos a encontrar.